Muy buenas tardes y bienvenidos a esta quinta transmisión del proyecto Ecce Homo Faber, que como ustedes ya sabrán, traducido significa he aquí el hombre que hace o construye. Los dejo con el doctor Juan Manuel González Raya, anfitrión de este proyecto, y nuestro invitado especial del día de hoy, el maestro en diseño industrial, Mauricio Moisén Chávez. Hasta luego. Gracias, Lorena. Muy buenas Bienvenido. tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Maestro Mauricio Moisén, muy buenas tardes. Primero, antes que todo, bienvenido a este proyecto, bienvenido a este programa, con un tema, creo yo, que se antoja, lo voy a definir así, exquisito, el color, el universo del color. Pero antes, para el auditorio, si me lo permiten, quisiera leer una pequeña reseña del currículum de nuestro querido maestro, y digo maestro porque quiero que el auditorio lo sepa. Fue mi maestro en mi segunda carrera en la Facultad de Arquitectura, particularmente cuando tengo que tomar una materia fuera de la Facultad de Arquitectura y en este caso acudir a la Facultad de Diseño Industrial, donde tuve la fortuna de conocer a una verdadera personalidad en el tema de color. El maestro Mauricio Moisén Chávez es licenciado en Diseño Industrial por la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Diseño Industrial con mención honorífica también por el posgrado en Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ha concluido sus estudios de doctorado en arquitectura por el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué decimos incluso en el tema de los idiomas? Prácticamente tenemos frente a nosotros a un políglota, además que dicho sea de paso, en cuestión de los idiomas, con una trayectoria verdaderamente impresionante porque desde 1990 es profesor de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, mejor conocido como CIDI, de la Facultad de Arquitectura, pero antes de esto, desde llegar al año 90 y posterior al año 90, bueno, pues fue coordinador académico del CIDI, coordinador general del CINI, coordinador de especializaciones en arquitectura y urbanismo de la Facultad de Arquitectura, coordinador del Seminario de Arquitectura y Diseños Incluyentes de la Facultad de Arquitectura, por lo que hace a la universidad. En cuanto, si podemos definirlo así, en cuanto a la academia, bueno, desde 1994, con los cursos en el CIDI de Diseño Industrial Incluyente, un tema hoy tan en boga, la palabra inclusión, particularmente Historia de los Objetos en México y Color. Además, en 2014, coordinador del proyecto de accesibilidad y señalización para el campus central de Ciudad Universitaria, y de esto quiero hacer verdaderamente honor a quien honor merece, porque mucho de lo que hoy tenemos, o en buena medida de los proyectos que se han propuesto sobre accesibilidad para Ciudad Universitaria, maestro, pues se le deben a usted. En buena medida se le deben a usted, y eso ha tenido un gran reconocimiento, y creo yo que es importante que se dé a conocer mucho de lo que hoy existe en Ciudad Universitaria en este tema se le debe a usted. Desde septiembre de 2014 a noviembre de 2016, coordinador de la revisión del plan de estudios del CIDI. Por lo que hace a los alumnos aquí vamos a ver el calibre, director de 124 tesis de licenciatura, nada más, y asesor de otras 155 en el CIDI. Sinodal de 183 exámenes profesionales, tutorías, bueno, de 47 alumnos de diseño industrial, tutorías de otros 50 alumnos por lo que hace a servicios sociales. Es una carga de trabajo impresionante, maestro, pero el solo hecho de haber sido director ya de 124 tesis profesionales habla de su trayectoria, habla de su experiencia, habla de su capacidad, pero sobre todo habla de su brillantez. En cuanto a los nombramientos, de 1997 al año 2000, es presidente del 11º Consejo Directivo del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, mejor conocido como CODIGRAM. Desde septiembre de 2005, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores del Color, que es la MEXINC, y desde mayo de 2015, secretario de la Junta de Honor del CODIGRAM. Por si faltase algo, obviamente no podía quedar fuera de contexto, autor y coautor
en 6 publicaciones sobre diseño incluyente y color. Maestro, doctor, pues le damos una cordial y calurosa bienvenida. Quiero abrir con una frase, maestro, y digo maestro con todo respeto, porque como lo dije ante el público, tuve la fortuna de que usted fuera mi maestro. Tenemos una gran figura, y esta gran figura fue el arquitecto Ricardo Legorreta, donde señaló en algún momento que el color es a la arquitectura lo que un adorno a una catedral gótica o lo que una columna a un templo griego. Es además aquello que, ante todo, atrapa tu mirada y no parece dejarte ir. Así definía el color de esta forma, creo, tan bella, un maestro emérito, en paz descanse, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como fue un arquitecto de talla mundial, el arquitecto Ricardo Legorreta. Quiero empezar con una pregunta, querido maestro. Con todo gusto. ¿El color es luz o la luz es color? Ay, qué bonito. Muchas gracias. Antes déjame agradecer, por favor, el honor de la invitación y lo increíble y la bondad y la generosidad de sus palabras. La verdad es que no merezco tanto. Pero justo traigo una presentación que curiosamente empieza con esa frase, haciendo referencia a eso. Si me permiten compartir pantalla. Adelante, adelante, maestro. Es su programa. Adelante. Gracias. Perdón. Perdón. No sé si ya estoy compartiendo. Ya. Yes. Ok. Bueno. Justo, antes que eso, hablar de un poquito de que efectivamente no siempre somos conscientes, ni siquiera de la existencia del color, lo vemos por algo, como algo hecho, y no le damos la importancia que tiene, sobre todo en nuestras disciplinas proyectuales, arquitectura, diseño y esto, ¿no? Pero en realidad es algo que nos compete a todos y que vivimos todos. Entonces, por eso quise iniciar con esta caricatura de His de hace unos años. Bueno, el color es un fenómeno complejo que tiene que ver, sí, con estos fenómenos físicos y químicos, con la luz. ¿Qué pasa con la luz cuando llega a la Tierra, proveniente del Sol? ¿Cómo la percibimos, cómo la captamos con nuestros órganos de la visión y cómo la interpretamos con el cerebro? ¿Y qué efecto tiene en nuestros estados de ánimo, en nuestras emociones? Y por lo tanto, ¿qué significados va a tener, que es la semiótica? Y por supuesto, hay otros aspectos como el tecnológico, ¿no? Cómo aplicar color. Y estos factores, a la hora que van desarrollándose en los diversos grupos humanos, van formando lo que es la cultura, van formando parte indisoluble de los mitos, de los ritos, de las creencias, de nuestros valores y costumbres, que son los que conforman finalmente nuestra cultura, nuestras culturas en el mundo. Y hablando de esa, o regresando a esa pregunta tan buena, que es efectivamente la génesis, sin luz no hay color. Y es como simbiótico. Sí, el color es sí, luz, sí. Por supuesto, pero no toda, la luz también es color, pero no todos la percibimos igual. No todos percibimos el mismo rango de luz. Recuerdo, perdón maestro que le interrumpa, recuerdo que alguna ocasión Albert Einstein le preguntan precisamente si había oscuridad y dice no, es ausencia de luz. Exacto. Después hay un momento, un parteaguas, ¿no? El famoso Big Bang, si lo queremos, esta teoría del Big Bang, si la queremos traer a la actualidad, con todo el espectro electromagnético que se emite a partir de esa teoría, con esos destellos de luz. Justo. Y efectivamente, como dice el maestro, sin luz no hay color. Sí. Y lo notable es el pequeñísimo segmento de ese gran espectro electromagnético que se ha generado a partir de ese Big Bang,
Es increíble lo pequeño que es relativamente ese rango de frecuencias que nuestros ojos perciben y que interpretamos como luces que podemos leer según la frecuencia, según, como uno u otro color, ¿no? La luz efectivamente llega del Sol, nos toca nuestro planeta cuando entra verticalmente, se divide gracias a los gases de la atmósfera, y esa división hace que unas frecuencias sean captadas de día y otras, más largas, sean captadas conforme va avanzando el día, porque va cambiando el ángulo de incidencia o de inclinación de los ojos respecto a ese rayo de luz, que finalmente es el mismo, nada más que está siendo dividido y estamos captando diferentes segmentos de esas frecuencias conforme avanza el día. Entonces, es correcto lo que dice usted, sin luz no hay color, y el color es luz, por supuesto, sine qua non. Voy a esta imagen que acaba de colocar, maestro. No sé si es pertinente, pero lo voy a hacer en este momento. ¿El color es capaz de producir sensaciones cerebrales? Es decir, el estado de ánimo, las actitudes de los individuos. Ya se hablaba en algún momento incluso de la teoría de Gestalt, siglo XX, aunque ya fue superada en muchos temas. Sin embargo, todavía sigue vigente también en puntos muy importantes. ¿Es capaz de producir sensaciones cerebrales? Por supuesto. Una vez que toca los objetos y es transmitida a nuestros ojos, entra a estos dos maravillosos órganos que tenemos para percibir la luz, y los ojos se encargan de convertir esas ondas lumínicas, esas frecuencias lumínicas, en frecuencias nerviosas. La convierten en corriente nerviosa que llega al cerebro y es interpretada. Por eso el título de la lámina es precisamente ver no es igual que percibir, ¿no? Vemos con los ojos, pero en realidad el que se encarga de interpretar y de ubicar y de hacer estos recuerdos y estas relaciones con lo que ya conocemos visualmente es el cerebro. El órgano para percibir la luz son los ojos, pero el encargado de interpretarlo y de darle una connotación de espacio, de tiempo, y por lo tanto de traerlo a recuerdos, hacer referencias a lo que ya vimos antes, a lo que hemos vivido, a lo que relacionamos con ese color, y por lo tanto provocar emociones, reacciones, sentimientos, es el cerebro, ¿no? Y bueno, no es lo mismo percibir que ver, que podemos engañar o al ojo o al cerebro, y por eso podemos tener ilusiones ópticas como esta, ¿no? ¿Sí? Aprovechando lo que acaba de comentar, me llama mucho la atención. Luego entonces, ¿el color tiene historia o la historia tiene color? Bueno, la historia tiene color desde el principio de los tiempos. El color tiene historia, sí. Cada individuo aprende a ver. Una persona que ha sido ciega o ha estado, sí, ciega durante mucho tiempo de su vida y tiene la oportunidad de ver, no aprende a ver, no percibe igual que uno, porque no tiene la información acumulada en su cerebro, no hay referentes en la memoria que le permitan identificar una cara, identificar un objeto, identificar una distancia. Conforme va creciendo el niño, va acumulando esta información, va relacionándola, el cerebro va haciendo estas conexiones neurológicas y va formando nuestra propia forma de percibir y nuestra forma propia, sí, de reaccionar a estos estímulos luminosos. Es parte de la personalidad, y valga la pena de una vez la aclaración de que no todos vemos igual, ¿no? Más bien, cada quien ve diferente, porque cada quien tiene su propia historia visual también. Ok, maestro. Pero hablando de percepción y de lo que mencionábamos, hay un aspecto que me gustaría mencionar, que es, hablando también de que no todos percibimos igual, no todos percibimos todos los colores. Quienes no tienen sus células
capaces de identificar ciertos colores, hay tonos que no pueden discriminar. Uso este ejemplo porque es muy claro. El 8% de la población masculina en el mundo tiene daltonismo, que es un defecto de nacimiento, es la carencia de estas células, y generalmente no perciben el color rojo. Hombres, sobre todo hombres. En 30 años que he dado cursos y que he hecho pruebas de daltonismo en mi clase, solamente me he encontrado a una o dos alumnas que han tenido problemas para discriminar colores. Y esto es importante a la hora de nuestra vida diaria, porque nos dicen en la carretera, si te quedas sin frenos, sigue la línea roja. Pero resulta que si pertenezco a ese 8% de la población masculina que no percibe color, el color rojo, ¿cuál línea? ¿Cuál apoyo me estás dando? Sí, claro. ¿Sí? Entonces se convierte en un problema de seguridad. Y otra vez es tarea de quienes toman las decisiones respecto a estos mecanismos de seguridad y esto, tener esto en cuenta, ¿no? Porque se vuelve inútil y se vuelve un riesgo para todos si no tenemos en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que acaba de suceder efectivamente ahorita con el cambio de imagen? Cómo una de estas personas observaría con una problemática de daltonismo, es decir, aquí hay un problema de lenguaje. Absoluto, porque no puedo tener toda la información y por lo tanto no puedo interpretar ni ubicar esa situación, ¿no? Ahí está el efecto otra vez. Sí. Entonces es uno de los datos que hay, ¿no? Por supuesto hay otros padecimientos, hay otros efectos, pero este es el que me interesa como percepción platicar hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablábamos de emociones y reacciones con la pregunta que me hizo usted hace un momento. Por supuesto que vamos relacionando ciertos colores, ciertos tonos con nuestros estados de ánimo, con nuestras vivencias, y vamos también relacionando ciertos tonos de colores con ciertas emociones. Y esto lo saben muy bien los artistas, lo saben muy bien los cineastas, la gente que hace video, y por eso predominan ciertos colores en la paleta de colores en algunas escenas, cuando hay introspección y esto se toma más oscuro, más rojizo el ambiente, y cuando es más difícil o retrata una situación más comprometedora, se vuelve frío, se usan colores fríos, azules, estos tonos beige suaves, ¿no? Estamos contribuyendo al lenguaje cinematográfico, bueno, están contribuyendo los encargados de hacerlo, precisamente generar este lenguaje visual que refuerza todo el guión y que refuerza todo el sonido y todo lo que conforma la película o el video en sí, ¿no? Luego entonces, maestro, podemos decir que el color es un lenguaje. Absolutamente. En todas sus acepciones, porque ahorita me está incorporando un tema por lo que hace a la cinematografía. Sí, claro. En la anterior imagen teníamos un lenguaje en lo que hace a la vialidad. Así es. Pero entonces aquí el color está presente pues en una pluriculturalidad de lenguajes, una pluralidad de lenguajes. Claro, porque el hombre no es un solo canal, ¿no? El ser humano se comunica de muy diversas formas. Vaya, desde el tono que estoy usando yo, las inflexiones que estoy dando, van variando el lenguaje, mis palabras, ¿no? Y esto se aplica igualmente para el color. Y como hay ciertos colores que referimos o que relacionamos con estas emociones, con estos estados de ánimo, con estos hechos físicos también, ahorita lo vamos a revisar un poquito, se puede crear este lenguaje y estos estándares de color precisamente para cuestiones de diseño, para cuestiones de cinematografía, para páginas web, para la moda misma, ¿no? Sí, por supuesto, es un lenguaje y es parte de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comunicación como seres humanos fundamental. Me acaba de surgir entonces una especie de cierre
antes de preguntar otro tema que ya el público nos ha preguntado. Pero primero, ¿puede entonces llegar a ser un elemento altamente comunicante el color? Lo es. No puede ser, lo es. Lo es. Partamos de un hecho bien inconsciente. ¿Cómo nos vestimos hoy? ¿Cómo nos vestimos cada uno de nosotros hoy en la mañana? ¿Qué expectativas teníamos para el día? Va a ser otro día de encierro, por supuesto. Pero voy a tener una plática como me toca hoy estar con ustedes, o voy a tener clase, o no voy a hacer nada. Los colores, no solamente escojo la ropa, si me pongo una playera, o me pongo una camisa, me pongo un suéter, un saco, sino los colores. ¿Qué colores? ¿De qué estado de ánimo estoy? ¿Cómo me levanté? Si veo que el día está soleado, mi estado de ánimo es diferente que si está nublado. Si dormí bien, si tuve alguna discusión ayer, bueno, todo esto influye en mis estados de ánimo y lo reflejo a la hora de elegir mi propia ropa. Todos estamos transmitiendo continuamente y el color es fundamental en esta comunicación inconsciente, ¿no? Espero que mi paleta de color que elegí para hoy, maestro, sea la adecuada, partiendo de precisamente los colores que tenemos al frente. Todos son adecuados, es algo bien personal de cada quien. Sí. Solamente los obsesivos como yo nos fijamos todos los días, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Para qué? ¿No? Es mejor ser espontáneo siempre. Luego entonces podemos decir, maestro, que el cerebro decodifica. El cerebro claro. Decodifica color. Es como tener ya una especie de chip donde todas las percepciones junto con el mundo de las emociones, los estados de ánimo, las condiciones sociales del día, precisamente las vivencias, es decir, entramos literalmente en el campo de la psicología. Definitivamente. Sí, lo decía yo en la primera lámina, ¿no? Hay aspectos psicológicos y son justo estas emociones, reacciones y expresiones. A lo mejor me faltó poner ahí las expresiones de nuestro estado de ánimo, de nuestra disposición inclusive a atender o a no atender ciertas situaciones. Sí, por supuesto. No solamente percibimos ese lenguaje, sino lo usamos y lo expresamos. Nos estamos comunicando continuamente a través del color. Coincidiendo y corriendo con esta serie de preguntas, me llama mucho la atención y quisiera comentar algo, maestro. Sí. De forma personal. ¿En qué momento lo atrapó el color? Ay, qué buena pregunta. No tengo idea. Supongo que cuando empecé a ver. Cuando aprendí a ver, sobre todo, bueno, sí, diseño, obviamente, cuando empecé a ver arte y empecé a ver arquitectura de la mano de mis padres, yo creo que eso fue. Híjole, nunca había pensado eso. El color, podemos decir, ¿lo atrapó en su infancia? Sí, definitivamente. Y bueno, es que se va educando el ojo también, ¿no? Cuando empiezo curso de color en la universidad, digo esto a mis alumnos. Uno de los objetivos es aprender a ver, aprender a percibir, aprender a ser sensibles a estos cambios. No es la misma luz la que hay ahorita, que ya se nubló, que la que había a las 10 de la mañana. No es la misma luz hoy en abril de la que va a haber en octubre. Y estos cambios son los que tenemos que aprender a ver y que, bueno, se va entrenando el ojo precisamente por mi ocupación, ¿no? Como diseñador o la de usted como arquitecto, por supuesto. Somos más sensibles, digamos, a estos aspectos. Un poco como mencionaba también el maestro Sebastián en la conferencia pasada, ¿no? Él hablaba también un poquito de estas cuestiones de aprender a ver, de saber ver y saber, por supuesto, expresar lo que quiere uno compartir, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del color para el maestro
Mauricio Moisén Chávez como arquitecto y como diseñador. ¿Se lo enseñó? Adelante. Por favor. Mire, es fundamental para todos, nada más que deberíamos ser más conscientes nosotros en el manejo, como los cineastas de los que platicábamos hace un momento, porque va a nuestros instintos más básicos. El hombre se pinta la cara desde que era hombre, desde que empezó, desde el inicio de la historia, el ser humano. Y seguimos haciéndolo para expresar nuestra pertenencia a nuestro país. Seguimos expresando nuestra mexicanidad en el Mundial contra Alemania hace unos años, pues pintándonos la cara, usando los colores patrios. Es parte de nuestro ser y por lo tanto lo expresamos de esta manera. Estas emociones íntimas, estas emociones que vienen del fondo del alma. Y si se fijan, no son nada más los colores, sino todo este tocado, esta especie de tocado que trae con la calavera este amigo, pero también la pulsera que trae el otro en el brazo, ¿no? Entonces, son estas imágenes de mexicanidad que damos. Y por supuesto, de las últimas aportaciones, la máscara del luchador, ¿no? Son estas expresiones de mexicanidad. Luego entonces, maestro, ¿podemos decir que el color tiene un valor simbólico? Completamente. Tiene un valor simbólico, tiene un valor muy importante como parte del simbolismo, y tiene un valor pragmático también social, como se ve en la otra imagen, ¿no? Esta imagen a la que desgraciadamente todos nos hemos acostumbrado, y este lenguaje justo del semáforo del COVID. Estamos atentos a qué tono de naranja estamos. ¿Ya estamos llegando a rojo o ya estamos llegando a amarillo? Tuvimos que crear una gama de naranjas, ¿no? Porque es parte del lenguaje que se usa para comunicar la gravedad de la situación en este caso específico, ¿no? Entonces sí tiene que ver con estas emociones y el significado tan personal, tan íntimo, tan de grupo, como todos los aficionados y todos los mexicanos en general cuando el Mundial de Fútbol, o tan pragmático como necesitamos crear un código para comunicarle a la población qué tan grave está la situación ahorita de la pandemia. Vamos creando estos significados específicos también como parte de nuestra cotidianeidad. Sí. Sí, maestro, adelante. Bueno, y el otro aspecto que mencionábamos era el aspecto tecnológico, que también es bien importante, porque si quiero crear un producto, quiero diseñar, generar un producto en determinado color, en este caso el amarillo, bueno, no es lo mismo si lo voy a proponer en madera, o en cerámica, en plástico, en metal, en cristal o en algún textil. No se usa el mismo pigmento, no se usa el mismo tinte, dependiendo del material, y no se usa, por supuesto, el mismo material ni la misma tecnología para aplicarlos, o para mezclar y generar estos colorantes, y para aplicarlos, ¿no? Entonces es un aspecto también que nos interesa y al que me voy a regresar un par de veces durante la plática, si me permiten, porque podríamos hablar de que el color tiene, así muy esquemáticamente, 3 grandes funciones para nuestra vida cotidiana, partiendo de estas bases de su significado y del uso que podemos hacer para comunicar consciente o inconscientemente ciertos aspectos personales o de grupo con el uso de colores. La primera función sería utilitaria, en realidad es nula. En el caso de las cabezas de flecha, cambian de color porque es la composición de la piedra, pero en realidad las 4 cabezas de flecha, las 4 puntas de flecha, cumplen con la misma función. El color no interviene. Interviene porque la composición química es la que le da el color y esa composición química y física es la que le da ciertas características de dureza. Pero para fines prácticos, a nuestros antepasados no les importaba el color para crear las puntas de flecha. Tenía este valor utilitario nada más, ¿no?
Pero a la hora que empezamos a hacer representación, a la hora que empezamos a dejar constancia de nuestra vida cotidiana, de nuestros esfuerzos por conseguir alimento o por enfrentarnos entre grupos o lo que sea, a la hora que empezamos a representar, sí importa el color, empezando porque haya contraste con la pared sobre la que voy a pintar, pero además dependerá fuertemente del material que tenga yo a disposición. Y esto es el principio de la cultura, porque dependiendo de la tierra que haya en la región, va a ser diferente la pintura rupestre en Altamira, en España, de lo que puede ser en África, en este caso, o de lo que puede ser en Baja California. Aquí no es la misma tierra, no son los mismos componentes, no van a ser los mismos colores. Decíamos en un segmento anterior, precisamente cuando preguntaba, luego entonces, ¿el color tiene historia o la historia tiene color? Y creo que con esta imagen ejemplifica perfectamente y nos dice sí, porque es la historia del color y el color de la historia. Sí, exactamente. Uy, claro. Sí, claro que sí. La tercera función sería cuando creamos estos primeros objetos, estos primeros artefactos, y queremos diferenciarlos de los que están creando en el grupo que vive a 3 kilómetros de distancia. Y le damos ciertas características con estos colores y distinguimos nuestra primera vasija o nuestras primeras vasijas de las de ese grupo. O, inclusive dentro del mismo grupo, personalizo las de mi familia o las mías propias, o las del sacerdote, o las del dirigente, o las del cazador. Y entonces voy creando estos primeros símbolos y usando estos colores, y es justo la representación y la pertenencia que voy logrando con estos objetos, por supuesto de la mano de su función utilitaria, las que van creando esta cultura. Precisamente porque no tengo los mismos materiales ni las mismas formas de hacer las cosas en Corea que en Noruega o que en Oaxaca. ¿Sí? Esto es lo que va formando nuestra cultura material a lo largo de la historia. Y traigo un par de ejemplos, que son precisamente estos enseres básicos. La forma de la cuchara es la misma prácticamente para toda la humanidad porque resuelve la misma necesidad. Es una extensión del brazo, es una extensión de la mano, pero es un contenedor que me sirve para llevar el alimento a la boca o para prepararlo en ciertos casos, como los de la derecha. Pero la forma básica es la misma. Es este brazo, esta extensión del brazo y este contenedor cóncavo que me permite sostener un líquido. Bueno, es la misma forma en todos lados, pero no en todos lados hay los mismos materiales ni la misma forma de decorarlos. Una vez que empezamos a expresar nuestro sentimiento o nuestra pertenencia a cierto grupo en el material, ¿no? En las mismas imágenes del centro, son dos ejemplos de Canadá, dos regiones diferentes de Canadá, y el decorado que existe en la de la derecha es bien característico comparado con el de la izquierda, ¿no? ¿Y qué podemos decir de nuestras culturas mesoamericanas? Cuya, bueno, este no es a lo mejor el mejor ejemplo de cuchara, porque no es pero lo mismo pasa con otros enseres. La jarra, los contenedores líquidos son los mismos, cumplen la misma función en todo el planeta prácticamente, y dependiendo del material que vamos conociendo, que vamos manejando, los materiales que tenemos para decorar, las técnicas que vamos desarrollando para quemar la cerámica o para formar los metales, en el caso del hindú, influyen, por supuesto, en la forma y en la decoración que van a tener, el estilo. Y ese estilo es el que hace característica y diferente el contenedor de Egipto al de Teotihuacán o al de India. Y el de Teotihuacán es bien claro porque además está expresando una serie de contenidos que no son evidentes. No es nada más la cabeza del animal que sobresale de la jarra, es el significado, la vocación, la referencia
y el uso que va a tener finalmente esta jarra, que no necesariamente es el uso cotidiano en cualquier casa habitación de Teotihuacán. Vamos cargando no solamente de cuestiones materiales, sino también de cuestiones espirituales y de cuestiones inmateriales a nuestros productos, y vamos formando cultura, ¿sí? Y lo mismo pasa en otras escalas, ¿no? Lo mismo pasa a la hora que hablamos de la arquitectura. Si desarrollamos la técnica para coser la cerámica y hacemos bloques de distintos colores, podemos crear esta maravilla que es la puerta de Ishtar, ¿no? Que ha durado siglos precisamente gracias a lo eficiente, al atinado del material, a que está listo para no sufrir embates del medio ambiente. Es fácilmente lavable, es de fácil mantenimiento, no le afectan prácticamente los rayos del sol, por eso ha durado tanto tiempo. O lo mismo pasa con nuestra arquitectura china, ¿no? Y las diferencias de color responden precisamente a los distintos materiales y a las distintas técnicas que usaron para construir en ambos casos, además de los motivos geométricos o no que utiliza cada cultura, ¿no? Cosa que no sucedió en el arte, en la arquitectura griega, o en la arquitectura y en la escultura clásicas, digamos, ni en las mesoamericanas, desgraciadamente. Los sustratos, las bases no eran tan receptivas al colorante, al pigmento, y con el tiempo se fueron perdiendo. Y ahora estamos acostumbrados a considerar la arquitectura y la escultura clásicas con blancas, de color blanco, y no lo eran, ¿no? Claro, no, nunca fue así, ¿no? No sé, se me viene a la mente Teotihuacán. Exactamente. Donde uno cree que es con los colores naturales que puede presentar el día de hoy el material del cual están hechos, propio del lugar, pero siempre estuvieron bañados de color. Sí, y afortunadamente hemos desarrollado tecnologías que nos permiten saber qué colores había gracias a los restos microscópicos que se han conservado. Claro. Hoy se piensa que esta escultura de Afrodita era de estos colores y que la piedra del sol tenía colores semejantes a estos, ¿no? Y creo que es hasta comprensible, nada más hay que voltear a ver los códices donde los propios mexicas, aztecas, tenían dividido los rumbos del universo en colores. Absolutamente, claro. O el Partenón, que también se cree que estaba bañado particularmente en su interior de color, y podemos seguir con cualquier cantidad hoy en día de cuestiones históricas, monumentos, arte que ha llegado hasta nuestros días y que precisamente no sé si desgraciadamente no conservan sus colores originales. Híjole, pues es que perdimos mucha de la información y de la riqueza estética y de significado semiótica de estos objetos, ¿no? Por eso yo sí lo vería como una desgracia, pero conservamos las formas. Y sí, tienes razón, también podemos entrar a los templos que se mantuvieron bajo cubierto durante mucho tiempo en Teotihuacán, en la zona maya, en Oaxaca, y darnos idea de cómo eran los colores, ¿no? Porque afortunadamente han sobrevivido varios de ellos, igual que en algunos enseres, ¿no? Y bueno, si usamos el color natural del material, obviamente es más fácil que dure. Y, decía yo, van formándose estilos diferentes. La arquitectura del norte de Europa es diferente de la del sur o de la de España que nos llega a nosotros. Y usamos nosotros estos materiales que ya usaron los españoles, estas canteras que le dan esta personalidad a nuestras iglesias virreinales o a nuestros edificios virreinales en general, hasta que aparecen otros materiales como el metal, ¿no? Que parte del escándalo cuando se diseña y se construye la Torre Eiffel es el rompimiento estético y el rompimiento en cuanto a uso de materiales. París construido con piedra precisamente,
con todo este señorío y estas formas tradicionales y tan usuales y de la que tan orgullosos estaban, a la hora que se levanta esta mole de hierro, crea un revuelo que hicieron que se prometiera que se iba a tirar en unos años. Afortunadamente no es así, y hoy es el símbolo de la ciudad. Pero es el material, el cambio de material, el que va cambiando también el lenguaje y el que va cambiando también la personalidad de las ciudades y la personalidad de las sociedades. Y qué decir, obviamente, del concreto, ¿no? Que es regresamos al gris de una manera un tanto grosera para ti, justo. Claro. Luego entonces, maestro, el color lo podemos ver como un articulador entre signos, señales, símbolos. Sí, desde luego que sí. Por eso hablaba yo de este círculo, ¿no? Por eso el esquema circular, porque es todo conjunto, es efectivamente estos aspectos que se conjuntan y forman esto que es tan complejo de entender, que no se puede entender si no se separa así, ¿no? Si no se analiza en estos aspectos, bajo estas distintas ópticas. Sí. Bueno, y también aparecen los pigmentos, bueno, se empiezan a usar pigmentos para decorar estos edificios, para decorar obviamente también los enseres, y el mismo uso de estas pinturas, de estos recubrimientos, empiezan a formar parte de esa cultura, ¿no? Es inaudito para un español o para un europeo en general llegar y ver las fachadas pintadas amarillas o de colores en los edificios virreinales. Rompe con el esquema cromático y cultural de ellos, ¿no? Claro. Y esto también nos refuerza nuestro sentido de pertenencia nacional, pero también histórico. ¿De qué tamaño es mi ciudad? La quiero mantener con este colorido, estas fachadas bajas, esta variedad de colores, u opto por construir estas moles que, por la misma necesidad del material, pero también un poco por falta de imaginación, acaban reflejando lo que hay a su alrededor. Finalmente, como se dice en arquitectura, no dejan de ser cajas de cristal. Exactamente, sí, espejotes, ¿no? Y cajas perdemos de la cromática. Claro, y que pueden de un momento a otro literalmente pasar de moda, por decirlo de esta forma. Sí, claro. Y tienen otra situación. Yo puedo decir, vivo en la casa azul que está junto a la amarilla del lado izquierdo de la calle, en el caso de la foto de Puebla, pero si voy en Reforma, no puedo dar una referencia así. Estoy en el edificio de cristal, ¿cuál de los 600, no? Claro. Entonces, sí vamos modificando ese lenguaje, vamos limitándolo también en ese sentido, ¿no? Creo yo que en muchos de los casos, por no decir que empobreciéndolo. En cierta manera sí. En cierta manera sí. Necesariamente la modernidad, creo yo, no necesariamente es sinónimo de belleza. Pues no. O estamos homologando esos conceptos de belleza para todos, ¿no? Claro. Porque lo mismo que vemos en Reforma lo vemos en Hong Kong o lo vemos en Frankfurt, ¿no? Es el mismo lenguaje en todo el mundo. Entonces ya no podemos hablar de la arquitectura específica de un planeta, de un país, sino sí. Ya es de la época, ¿no? Es el siglo XX, XXI, el uso de estos materiales indiscriminados. Pero bueno, me gustaría platicar un poquito de qué dice cada color, y para eso me gustaría recurrir no a objetos, no a edificios, sino a obras artísticas. Porque los artistas son muy sensibles, los pintores sobre todo, pero también los escultores, son muy sensibles a esta capacidad de expresión del color y por lo tanto conocen bien ese lenguaje y lo usan en beneficio de sus obras. Entonces, si me permiten, podemos hablar de la referencia psicológica y cultural del rojo. El rojo es fuego, el rojo proviene de la sangre, el rojo proviene de muchos frutos y de muchas flores. Y teniendo estos orígenes naturales,
lo relacionamos con el amor, con la pasión. Es el color más dinámico que hay, ¿no? Pero también es el más agresivo y nos habla de peligro. Los botones de emergencia son rojos por eso, ¿no? Porque además es el color que más fácilmente reconocemos todos y que más fácilmente percibimos. Eso en cuanto a percepción, ¿no? En cambio, el rosa, que esto no es más que una degradación de rojo hacia blanco, lo relacionamos con lo delicado, lo inocente, y culturalmente, se ha asociado desde hace muchos años a lo femenino, a lo romántico, a lo divertido. Inclusive se veía mal que uno como hombre usara rosa, ¿no? Una camisa rosa. Claro. Afortunadamente. Sí, efectivamente. Esto ha cambiado. Sí, afortunadamente. Pero bueno, son las referencias culturales, ¿no? Igual que el naranja, que comparte la fuerza del rojo, pero la combina con la luminosidad del amarillo, y hace esta mezcla vital que habla de innovación, que habla de cosas modernas, de juventud, de cosas que van más allá de lo que hay en una búsqueda de lo que trae el futuro, ¿no? Y a la hora que perdemos ese rojo y nos vamos al amarillo, que ya es un color frío, si se considera en ciertos tonos frío, hablamos de luminosidad, es el color que está más cerca del blanco, y entonces es un color que relacionamos con luminosidad, aunque también con calidez, porque pues es el color del sol, el color que percibimos tradicionalmente al sol. Es un color alegre, es un color amable, es cálido, pero además, perdón porque repetí calidez 2 veces, debería decir riqueza ahí, porque el otro referente natural es el oro, que es el metal más raro y es el más valioso, ¿no? Entonces se relaciona también con riqueza, el amarillo. Del cual incluso, si mal no recuerdo, maestro, el propio Goethe hizo pruebas sobre los metales, sí, las claro. propiedades, particularmente en materia de color de los metales, el cobre, la plata, el oro, y efectivamente incluso con el momento de amalgamar metales, los cambios o las derivaciones de color. Sí, efectivamente. Y se han hecho muchas investigaciones al respecto, ¿no? Me regresé a la imagen porque hay otra referencia cultural al naranja que me está saltando a la memoria ahorita. Que es más bien un mito urbano. Esto de que el naranja da hambre. No hay una comprobación científica de eso, pero en cambio sí hay la cultura de que el naranja da hambre, y por eso muchos restaurantes, muchas compañías de comida usan naranja para sus imágenes y para su mobiliario, porque se identifica fácilmente y entonces uno identifica y localiza el lugar para comer, ¿no? Por eso se usa tanto el naranja, a partir de esa idea de que da hambre, que no está comprobado. Y bueno, el verde es uno de estos dos colores son los más abundantes en la naturaleza por obvias razones. Uno es la vegetación y el otro es nada más el aire, el color del cielo y el color del agua por reflejo del mismo cielo. Y entonces los dos nos refieren a cuestiones naturales. El verde se relaciona con la pureza, con lo ecológico, lo fresco y por lo tanto lo sereno. Además es un color sedante, ya es un color frío, llevado a tonos pastel. Es un color sedante, lo mismo que el azul, y se usa para interiores de hospitales o de ambulancias, por esto mismo, ¿no? Tiene una ventaja además, ese tono verde pastel que se usa en las ambulancias, si cae una gota de sangre en ese verde, no se percibe roja, se percibe negra. Y eso va a crear menos alarma y menos angustia en la persona que está sangrando. Entonces tiene también su razón práctica de ser el color, ¿no? Y bueno, el azul es un color que relacionamos con la confianza, con la seriedad, el profesionalismo. Si va uno a pedir trabajo, lo más recomendable es ir vestido de azul, con algo de azul. Ya sea un traje sastre, una falda, un saco, algo azul, porque inspira confianza.
inspira esta imagen de profesionalismo, de seguridad, de certeza, ¿no? No me vas a dejar el trabajo ni a las 3 semanas ni vas a llegar tarde. Eres responsable, ¿no? Retomando esto que señala, maestro, fíjese que en algún momento, como catedrático de la Facultad de Derecho, nos seleccionan a ciertos maestros cuando recién se incorporó el nuevo sistema de enjuiciamiento penal y vinieron profesores de los Estados Unidos, de ciertas universidades de Estados Unidos, a impartirnos ciertos cursos para después nosotros replicarlo en México. Dentro de esos catedráticos que venían, había uno en específico que nos hacía mucho énfasis para este nuevo sistema, dicen. Uno tiene que elegir hasta qué color de traje vas a utilizar para una audiencia. Porque es el primer choque de emociones, es el primer lenguaje que tú le estás virtiendo al juzgador que tienes enfrente, y el cerebro del juzgador va a empezar a decodificarte de acuerdo a esas señales que tú le estás emitiendo en base al color. Y creo que muchos o algunos no lo entendieron. Sin embargo, pues tras bambalinas, entre pasillos, comentaba con este maestro y me decía, no se te olvide, Juan Manuel, que una audiencia se gana primero por el color que eliges para ese día. Y de verdad, verdaderamente me impactó, pero ellos vienen manejando este sistema y sus formas de actuar ya de siglos, casi podemos decir atrás, donde efectivamente son tan cuidadosos incluso en el vestir y en qué van a vestir o qué colores, qué paletas de color van a utilizar. Y ahorita que están sacando relación con todos estos temas, en base al color, lo que nos decía, pues creo que encuadra perfectamente, maestro. Qué interesantísimo, porque no es nada más al juzgador, es también a la persona a la que voy a defender o a la persona que voy a apoyar acusando, ¿no? También a él le tengo que dar esta imagen de confianza y de certeza. Sí, es bien, bien importante. Qué buena anotación me hace. Muchas gracias. Y siguiendo con este camino de preguntas, porque ya el tiempo nos empieza a comer y vamos a entrar casi en recta final. Sí. Luego, entonces, categóricamente podemos decir que el color tiene un significado. Sí. ¿Es correcto? Sí. Voy avanzando si quieren mientras platicamos. Sí, adelante, Por supuesto, lo va teniendo cada color, ¿no? Algunos por su rareza en el medio natural, como el violeta, otros por su referencia a lo terrenal, a los materiales, otro específicamente el negro a la oscuridad, ¿no? A la ausencia de luz, como bien decía usted, que se aprovecha además para hacer resaltar estos, y este desarrollo tecnológico, nanotecnológico, de este material Vanta Black, que de plano no refleja ningún color. Hay un tercer bote de estos en medio y no se ve porque de veras no refleja ningún brillo ni nada, ¿no? Absorbe toda la luz este material. O tiene que ver con lo firme, la seriedad. El gris se conoce en broma como el color de los godines, ¿no? Porque es el color del oficinista que es confiable, que va a obedecer, que va a seguir lo que se le indique. Y bueno, obviamente las referencias al blanco, a la pureza, al traje de novia tradicional en Occidente y esto, bueno, son evidentes, ¿no? Pero bueno, entonces, hablar también de que este uso de colores refuerza nuestro sentido de pertenencia, da más fuerza a nuestro sentido de identidad, a nuestra individualidad también, a pesar de todo. También modifica la percepción de tamaños y distancias y con lo mismo se afecta la sensación de orden y también la vida social, como mencionábamos. Claro. Identidad y pertenencia. ¿Qué sería de este edificio de la izquierda si no tuviera esa riqueza cromática? Sería una caja de libros, que es finalmente lo que es, ¿no? Y además natural. Además natural.
Y es el edificio emblemático no solo de la universidad, sino de la ciudad. Es el edificio más fotografiado de nuestra ciudad. Es emblemático. ¿Qué sería de nosotros si no existiera, no? Si no existiera el acabado, pues. Yo creo que es parte incluso ya de nuestra cultura. Desde luego. No es tan claro a lo mejor el recinto de nuestro poder legislativo, pero hay toda la intención del arquitecto. Es un edificio que nos está recibiendo con los brazos abiertos, que nos está recibiendo además con los colores patrios. El verde del centro, el blanco a ambos lados y el rojo que sale hacia la calle. Es este nacionalismo llevado a la arquitectura, este simbolismo expresado en la arquitectura, que no siempre percibimos, pero que tiene toda la intención del equipo de arquitectos. Y ahorita que veo es precisamente estas dos imágenes, maestro, me da la impresión que de alguna forma el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pues como que da una mirada a O'Gorman. Sí, bueno, es que es parte de la cultura y de los referentes Efectivamente, algo de inspiración está detrás de nuestra hermosísima biblioteca de Ciudad Universitaria. Sí, desde luego, por supuesto que sí. Lo mismo pasa con productos. No nada más ofrecemos el calzado más cómodo y más barato de producir en plástico, sino que vamos creando diversidad en los colores y en los motivos para ir creando o para ir abarcando un mayor número de clientes posibles, ¿no? Es algo que manejamos mucho en el diseño de la mano de la mercadotecnia, ¿no? Aprovechando, perdón que le interrumpí, maestro, aprovechando con todo el color aplicado a los productos, a la mercadotecnia, y luego entonces indefectiblemente se verá reflejado en las cuestiones económicas. Así es. ¿Cuál es la importancia del color entonces en el diseño? Bueno, Apple, que es el ejemplo de la derecha, que nos ha acostumbrado a los colores, se salvó de la bancarrota en 1998 gracias a que sacó sus modelos de colores, que inclusive no decían que eran de colores, sino de sabores. Las primeras iMac, que eran una forma que rompía completamente con las cajas que eran las computadoras hasta entonces, y también con el color beige al que nos tenían acostumbrados. Y aparte de toda la tecnología que desarrollaron, fue bien importante la forma de manejo de color que empezó a hacer Apple desde entonces. La campaña en ese momento era piensa diferente, ¿no? Rompe el esquema. Y bueno, rompieron tanto el esquema que se convirtió en una de las empresas más exitosas del mundo, gracias al diseño, efectivamente. Y por supuesto, de la mano de un manejo indiscutiblemente adecuado del color, que además ha creado cultura, ¿no? Ha influido muchísimo en la cultura estética del siglo XXI. Es verdaderamente, esto es impresionante, maestro, porque entonces, pues sigo con la interrogante, el papel del color en los objetos. Claro. Bueno, y además, todos tenemos el mismo zapato, o todos tenemos el mismo reloj, nada más que... Pero... A mí me gusta más el azul, que a usted le gusta más el verde. Eso es lo que nos da la individualidad. Nos hace compartir esta cultura mundial, pero nos ayuda a expresar individualmente desde la elección de color del zapato o de la correa del reloj hasta, desde luego, el diseño de la carátula que vamos a usar. Son estos pequeños detalles de colores. Sí, claro. Es que al ver toda esta gama de colores ya propiamente en los objetos, pues implícitamente volvemos a retomar lo que habíamos platicado hace unos minutos. Es toda una verdadera guerra en cuanto a la psicología del color. Por supuesto. Entonces, finalmente los consumidores, el mercado, no se da cuenta que creo la gran batalla que libra el éxito de un producto, de una empresa, es precisamente el color sobre el objeto. En gran medida sí, y también es así que no lanzan el mismo tipo de producto
en México o en Occidente que en Oriente, ¿no? Precisamente responden a estas diferencias culturales. Lenguaje, volvemos al tema, porque hay lenguaje. Claro, el rojo no dice lo mismo aquí que en China, ¿no? Efectivamente. O el negro, ¿sí? Lo mismo pasa hablando de mercadotecnia a la hora que hablamos de marcas y diseño gráfico. Lo que nos interesa es que identifiquen nuestra marca. Como diseñadores gráficos les interesa crear esta imagen que nada más de ver los 3 colores, amarillo, blanco y rojo, identifiquemos la tienda en la esquina, ¿no? Y tengo mi marca posicionada gracias al diseño, desde luego también, por supuesto, al tipo de letra que estoy usando, la proporción, la horizontalidad y todo esto, pero el color es parte fundamental. ¿Y qué decir de la botella de la derecha? Ni siquiera tengo que mencionar la marca, ¿no? Todos sabemos lo que dice. Sí. Efectivamente. Pero estoy apreciando precisamente en esa imagen como un elemento de lenguaje extraordinario, el lenguaje braille, si no estoy observando mal, maestro. No, claro, es braille. Es braille y es con toda la intención. Es un esfuerzo de inclusión y, por supuesto, de mercadotecnia, ¿no? Y no tienen que poner el escrito Coca-Cola. Claro. Hasta con la olita blanca sobre la etiqueta roja para que todos sepamos y la persona con discapacidad visual pueda leerlo y pueda leer su nombre. Además, ¿no? Es parte de esa campaña que tuvo Coca-Cola para personalizar con el nombre de cada quien las botellas, ¿no? O las latas. Entonces, es fundamental y es uno de los colores más identificados del mundo, además, ¿no? Este rojo de Coca-Cola como marca. Y bueno, ¿qué podemos decir de la ropa y la moda? De los hippies de los 60s a los punks de los 70s, 80s, a la ropa que está en boga ahora, ¿no? Frente a lo que mencionábamos, el traje de calle, del traje gris, ese que le va a dar confianza a quien nos va a contratar para un call center, el color que le va a dar confianza al cliente de ustedes en un juzgado o al juzgador mismo, ¿no? Me parece fabulosa la anotación que me hizo por eso, ¿no? Sí. Bueno, podríamos hablar de un blanco de enfermeras o de médicos, ¿no? La bata blanca, sobre todo en estos tiempos. Claro, claro. Identidad y pertenencia. Y esto mismo ha creado estas situaciones de impacto social. En esta ciudad, en esta colonia de Hidalgo, del estado de Hidalgo, se puso de acuerdo toda la colonia para crear este gran mural de colores. Eran casas con el acabado gris del material. Del material. Y con un problema de violencia y bueno, pues, que conocemos, ¿no? Que nos es desgraciadamente tan común hoy en día. Si mal no recuerdo, maestro, es Palmitas, en Pachuca, Palmitas, en Pachuca. Efectivamente. Y efectivamente fue un proyecto criminológico, sí, integral, multidisciplinario, interdisciplinario y sobre todo transversal, que vinculó como eje fundamental el color para disminuir el fenómeno delictivo de altísima violencia que se tenía precisamente en estos lugares, pues marginales literalmente en la periferia de Pachuca. Así es. Y se logró, y se abatió el nivel de criminalidad, el nivel de inseguridad. Ahí está pertenencia, pertenezco a esta colonia, cuido el muro y además, como lo pintaron los mismos vecinos, se hizo comunidad. Compartieron la experiencia y compartieron la ropa, y compartieron el agua y compartieron el alimento a la hora de estar pintando y el mantenimiento también, ¿no? No es un caso único, no fue el primero, ciertamente empezó en Brasil, si no mal recuerdo, pero sí es un ejemplo mundial, con reportajes en todo el mundo por el efecto que tuvo. Entonces también tenemos impacto social. Uy, y qué imagen, perdón que le interrumpí, maestro, pero ya literalmente me llevó al sistema penitenciario y la aplicación del color en los sistemas penitenciarios. Un tema
un tema que usted me despertó mi curiosidad hace unos años cuando me invitó a una plática sobre el tema y me enfrentó a esta realidad, ¿no? La realidad del ambiente de nuestros recintos carcelarios en el país, fríos, agresivos, oscuros, oprimentes y opresivos, oscuros, comparados con lo que se hace en otros países, ¿no? Totalmente ausentes de color. Completamente. Y si se fija uno en los uniformes de los internos y de los mismos custodios, pasa lo mismo. Claro. Colores neutros, colores que no favorecen la reintegración social. En cambio, y no hay que ir muy lejos, si mal no recuerdo, estas imágenes que tenemos centro y derecha son de España. Sí, son de España, donde se incorpora precisamente teoría de color. ¿Y qué decir de cómo lo maneja Alemania, bueno, Austria? Y uno diría a lo mejor, pues es que son países de primer mundo, por decirlo así. No, hay que voltear a ver República Dominicana. Exactamente. Donde implementa precisamente en sus sistemas penitenciarios todo el tema de la teoría de color, que fue tan importante y que incluso la UNESCO ha llegado a darles reconocimientos porque bajó drásticamente al interior de su sistema penitenciario el tamaño de la violencia que tenían. Claro, que es una de las características de un centro penitenciario, ¿no? La violencia interna. Sí, claro, por ahí se empieza. No Entonces, quiero dejar pasar, maestro, porque tenemos muchas felicitaciones, particularmente para usted, nos están viendo de Argentina, bueno, de aquí, de nuestro país, obviamente, y hay muchas inquietudes en cuanto a la psicología, en cuanto al mundo del color que hoy están descubriendo, porque quizás para muchos de nosotros o para el público en general pudiera pasar desapercibida la importancia del color. Y el color verdaderamente está en todo. Sí, la verdad es que sí, en todo. Y bueno, y tiene estas implicaciones, ¿no? Y estos impactos que, como decíamos, luego no son conscientes, pero en el momento en que empezamos a manejarlo conscientemente, sobre todo nosotros los responsables de crear estos espacios, estos productos, estas señales, estos empaques, mejoramos la calidad de vida de la sociedad, el ambiente social, ¿no? Y el ambiente individual, sí, por supuesto. Ahí están ejemplos, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir en un ambiente abierto, de mucho color, o prefiero vivir algo más acogedor, más íntimo? Tengo materiales y tengo colores que yo elijo de acuerdo a cómo quiero vivir, reflejando mi personalidad, mi edad, mi género, mi nacionalidad, mi cultura también, ¿no? Maestro, por desgracia, el dios Cronos es un tirano y el tiempo es implacable, y particularmente cuando hay tal capacidad y tal cantidad de conocimiento como el que usted tiene, maestro. Nos quedan unos cuantos minutos. Me gustaría cerrar en la medida de lo posible, y yo creo que esto indefectiblemente va a dar para un segundo programa, porque se nos quedan en el tintero cualquier cantidad de preguntas. A mí me hubiese gustado incluso tratar el tema del color y la tridimensionalidad y algunos otros temas tan importantes mediante los cuales ha sido estudiado el color en toda su historia. Sin embargo, maestro, ¿con qué quisiera usted cerrar? ¿Qué quisiera que para nuestro público se quedara con esa imagen de cómo definiríamos al color? Luego, entonces, ¿qué sería el color? Si me retiran tantito la imagen, me voy a la última que tengo, a la última lámina, y le enseño cómo quiero concluir. Sí. ¿Cuál sería mi conclusión? Si podemos dejar de compartir pantalla tantito. Listo. Ay, perdón. Ya perdí. Ay, no sé qué pasó, que perdí mi imagen en el monitor.
Pero en realidad lo que quiero decir es lo que usamos como lema para la plática. Ya recuperé, creo que ya recuperé. Que la vida es de colores. Y es necesario que los conozcamos, que los sepamos, para poder vivir en este mundo tan variado y tan... Ya está la imagen, ya podemos compartir. ¿Se puede? Esa es mi conclusión siempre. La vida de colores no es nada más la vida de colores físicos. La vida tiene muchas tonalidades, tiene mucho que darnos, tiene muchas experiencias que podemos vivir, tiene muchas cosas que podemos aportarle. Hay mucho que podemos hacer abiertos a esta variedad, ¿no? Si estamos con una mentalidad abierta a esta variedad. Esa sería mi conclusión. La vida es de colores y el futuro queda para adelante, que es completar mi frase. Maestro, ¿Qué pasó? Sí, pues bueno, es parte de lo que estamos hoy viviendo, de la saturación de las redes, pero al final de cuentas es lo bonito también de estar en plataforma y que nos ha permitido acercarnos y que hoy el compartir pantalla con toda esta cantidad de temas tan bonitos, tan importantes, que llega a un público muy grande, sí, y que está llegando a un público muy grande y que rompe las barreras del salón de clases, pero no me quiero ir, maestro, sin hacerle unas preguntas. Por favor. Unas pequeñas preguntas a las cuales en la medida de lo posible quisiera que me contestara también con una palabra en la medida de lo posible. Con todo gusto. Universidad Nacional Autónoma de México. Mayor compromiso en mi vida. Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial. Mi casa. Diseño. Híjole. Diseño. Oportunidad de avanzar, de crear. Color. Expresión. México. Creo en ti. Maestro, no me resta más que agradecerle profundamente. Como decimos en nuestra área, en el derecho, está formalmente emplazado a una segunda charla porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Sin embargo, la intención de este programa de Leche Homo Faber es invitar grandes maestros destacados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en todos sus campos, que día a día dejan su huella, su paso por nuestras aulas y que han formado, como usted, cualquier cantidad de generaciones. Gracias, maestro. Gracias por lo que le ha dado a la universidad. Gracias por lo que le ha dado a la Facultad de Arquitectura. Yo me cuento entre aquellos que han recibido mucho de usted. Gracias por ser un brillante universitario. Y como lo digo siempre, ha cumplido con su universidad, ha cumplido con su facultad y ha cumplido con su país, porque usted es un gran mexicano. Y podemos decir entonces, Ecce Homo Faber. Muchísimas gracias, le abrazo a la distancia, querido maestro, y seguramente el público quedará muy contento y hay muchas interrogantes. No quise interrumpir tanto para dar el mayor tiempo posible, pero nos hemos dado cuenta que con esta talla, con esta trascendencia de grandes personajes como usted, el tiempo siempre será insuficiente. Gracias, maestro. Al contrario, muchísimas gracias a su equipo también y muchísimas gracias por la oportunidad, el placer de compartir un poquito lo que nos gusta. Abrazo a la distancia, maestro. Otra vez. Y los esperamos al público en la emisión en el siguiente programa, en 15 días, día jueves, misma plataforma, mismo horario, dando un giro. Ahora vamos a
iniciar con el bloque histórico. Tendremos también un gran invitado. Le abrazo a la distancia, maestro querido. Gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas noches.